Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Ardengui. En esta oportunidad les voy a presentar algo sobre la modernidad y la transición a la sociedad industrial a partir de la bibliografía de Susana Bianchi, de su libro Historia Social en el Mundo Occidental, el capítulo 2, que se refiere a lo que son los complejos siglos XV al XVIII. Uno habitualmente suele referirse, sobre todo cuando trabaja estos temas en la escuela media y también en la universidad, sobre la revolución industrial, y queda poco claro a partir o en qué marco se pudo producir la industrialización, la revolución francesa, y tenemos que considerar que entre el siglo XV y el XVIII, que es este gran siglo de las revoluciones, tenemos la llamada modernidad, que va a fundamentar por qué fue posible que se desarrollaran estas revoluciones. También es conocido por algunos autores como la época del feudalismo tardío, dado que el mundo feudal seguía vigente, el feudalismo que había tenido su origen varios siglos atrás, sobre todo bueno, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, pero que en este periodo tenemos sí toda una transición del feudalismo al capitalismo, pero todavía estamos en una época donde el sistema feudal es el sistema dominante. Ahora voy a fundamentar por qué digo esto. Eh, Tenemos que considerar cómo estaba fundada la sociedad medieval, que era una sociedad de órdenes. Esto no significa que no haya clases sociales, pero va a tener mucha preponderancia el concepto de orden. Un orden es una organización de la sociedad en la cual las personas nacen y mueren en un mismo estamento. Es decir, yo nacía, por ejemplo, campesino como figura en esta pirámide, iba a dedicarme a las mismas actividades que mis padres e iba a ocupar probablemente las tierras en las que ellos vivían, ¿no? Y no había prácticamente posibilidad de ascenso o también de descenso social, ¿no? Yo lo pienso hoy en la sociedad capitalista. Si a una persona le va mal en los negocios puede empobrecerse, o si le va bien se puede enriquecer. En una sociedad de este tipo, digamos, lo que es el escalón social en donde uno vive era fijo. Existía, de hecho, una comunidad que podía sustentar a una persona para que no caiga más abajo de lo que su estamento le había asignado. Pero en sí este tipo de sociedad estaba armada según la cercanía que se tenía hacia Dios. En la cúspide, bueno, ahí figura el rey, pero estaba el clero. Luego del clero, que lo podemos dividir entre clero alto o alto clero y bajo clero, después estaba la nobleza. Estaba la nobleza, la alta nobleza, que eran quienes estaban muy cerca del rey, la baja nobleza, y luego, en este periodo de la modernidad, vamos a encontrar que van a aparecer una nueva nobleza, que es la nobleza de toga, baja nobleza, una nobleza más nueva, que se va a diferenciar de la vieja nobleza o nobleza de espada, que era la nobleza con más prestigio social. No siempre la más rica, pero sí la que tenía más prestigio porque era la que venía de la pureza de sangre de la Edad Media. Ahora bien, no podemos explicar a la modernidad sin esta cuestión. Un comentario previo, que es la crisis del siglo XIV. La crisis del siglo XIV se debió a la expansión de la peste bubónica en Europa. Si bien hay algunos antecedentes, va a causar estragos en la población europea durante este siglo, al punto que la población se va a reducir, creo que prácticamente a la mitad, y esto va a generar grandes transformaciones. Ustedes piensen que en el sistema feudal, los señores feudales viven del trabajo de sus campesinos, del tributo que le podían sacar al campesino. O sea que si se moría la mitad de la población, había menos trabajadores disponibles para pagar un tributo y eventualmente el señor feudal tendría menos recursos para ser más feudal. Acá me acompaña este gráfico donde se puede ver un crecimiento sostenido de la población europea y cómo a partir del siglo XIV hay una baja brutal y una recuperación en el siglo XVI, que en realidad es el tema de Bianchi y es el tema que yo quería plantear hoy. Pero verán que el siglo XVI es un siglo de expansión. Ahora, para hablar de la expansión de ese siglo XVI, me voy a tener que referir a las consecuencias de la crisis del XIV. Por eso voy a ir y venir en estos temas, en esta primera parte de este PowerPoint.
tenemos la expansión del siglo XVI. ¿Cómo la podemos fundamentar? Bueno, como consecuencia de la crisis del siglo XIV se van a debilitar los lazos de servidumbre feudal, o sea, un señor feudal, campesinos que pagan los tributos. Y bueno, podía pasar que si los campesinos aceptan esa lógica de dominación de un señor feudal, digamos, que les traía el tributo, iban a pagar el tributo aún esforzándose. Ahora bien, si los lazos del feudalismo estaban débiles y ya los campesinos no los van a respetar del todo, en un contexto de crisis se podía producir esto que se ve en este gráfico, que son los motines de subsistencia, que generalmente cuando aumentaba el precio del pan, que más o menos es lo que hoy uno entendería como la inflación de la época, bueno, de pronto los campesinos se van a rebelar, no van a querer pagar o no van a poder ni van a querer pagar sus tributos y en reiteradas oportunidades van a exigir la baja del precio del pan. Muchas veces asimilaban el aumento del precio del pan con el molinero, que a veces era el que acumulaba la harina y muchas veces terminaba con algún muerto en esos motines de subsistencia. Vale destacar que en estos motines de subsistencia las mujeres van a tener un papel clave a partir de que eran las que movilizaban mucho, ¿no? Este tipo de acciones colectivas, ¿no? Pero acá podemos preguntarnos si los lazos de feudalismo están debilitándose o no. Sí vamos a encontrar en el occidente de Europa la servidumbre va a dar un paso al costado, se van a debilitar los lazos de la servidumbre. Ahora voy a volver con este tema. También, para explicar la expansión del siglo XVI, tenemos que considerar el ascenso de la burguesía. Acá tenemos un cuadro, el cambista y su mujer, en donde se puede ver la figura del prestamista, el burgués. En realidad hay que decir que la palabra burgués viene de burgo, de ciudad, el habitante, si uno lo tuviera que definir, es el ciudadano, el habitante de la ciudad. A partir del año 1000 aproximadamente, cuando se da toda una revolución urbana en el mundo feudal, va a ir apareciendo la burguesía, que originalmente se dedicaban al comercio, pero también se van a dedicar a otro tipo de actividades viles, como era el ser prestamista. Por supuesto, no eran los que tenían, como yo a veces digo, la sartén por el mango, no eran los que dominaban el sistema, porque vivimos en el feudalismo. Entonces, si un rey, por ejemplo, estaba en bancarrota, le podía y le solía pedir dinero prestado a estos comerciantes, y estos comerciantes estaban obligados a prestárselo. Si el rey no se lo podía devolver, bueno, ahí se podía llegar a producir la quiebra de algunas casas, como pasó, por ejemplo, con los Fugger, ¿sí? Muy conocidos. Pero sí tenemos que, a partir de la crisis del 14, la burguesía va ascendiendo social y económicamente. También tenemos, para explicar esta expansión del siglo XVI, lo que van a ser las transformaciones agrícolas y manufactureras en este mundo feudal, que estamos ya en el siglo XVI en una etapa de transición, pero encontramos lo que es la expansión de la industria manufacturera a una escala reducida, pero que se da en el campo, que esto es un antecedente de la revolución industrial, si bien esto no es la revolución industrial, pero sí encontramos que en el campo empieza la producción de manufacturas para una venta, digamos, a larga distancia. Ahora voy a volver igual con este tema, pero sí es importante que tengamos en cuenta que hay una expansión del mercado local y sobre todo va a haber grandes transformaciones en lo que es el comercio. Acá vamos a encontrar en esta imagen lo que es la expansión comercial entre África, América y Europa. Hay que pensar que en la Edad Media el comercio que existía era muy reducido y era a escala local. Se daba en Europa y eventualmente algún producto exótico que venía de lejos, pero ya a partir del siglo XIV y en el XV, Europa va a tener contacto con la costa de África, los portugueses fueron pioneros en esto, y luego con la llegada a América, lo que va a ser el comercio entre Europa y América, Europa vendiéndole manufacturas, América vendiendo materias primas, bueno, puedo incluir también los metales preciosos, y posteriormente Europa va a exportar esclavos africanos que sacaba justamente de este continente. Pero sí tenemos que era un mercado relativamente restringido,
sino lo compara con la sociedad industrial que va a venir posteriormente, dado que, como pueden leer en esta filmina, era un mercado que estaba monopolizado por las potencias de la época. O sea, España le vendía productos a sus colonias, Portugal a las propias. No había una libertad de mercado que permitía el desarrollo de esta burguesía comercial. Así que en parte por esto, esta expansión del siglo XVI va a encontrar algunos límites en el siglo siguiente, que ya voy a ir con este tema. Pero sí tenemos que hay una expansión del mercado en esta época. En gran medida esto se debe a que mejoran las técnicas de navegación. Aparece, bueno, la carabela, los famosos barcos donde viajaba Colón. Bueno, también había un nao en ese caso. Bueno, el desarrollo de la astronomía va a explicar la expansión hacia digamos, hasta estas tierras, ¿no? Otra cuestión clave, bueno, acá hay una flecha que indica lo que es la expansión comercial entre África, América y Europa, son las transformaciones en la agricultura. Con este tema quería hacer como un cierre de esta primera parte, que significa que uno, si revisa nuevamente la filmina donde yo estuve explicando sobre cómo la población europea fue en aumento, uno puede encontrar que a partir del siglo XVI la población crece, ¿sí? Y esto se debe en gran medida a que hay una revolución agrícola o nuevas formas de cultivar la tierra, y sobre todo una distribución de la tierra ya en menos manos. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes me están viendo acá, se puede ver una aldea en el siglo XVIII, cómo cambia en el siglo XIX. Esto lo podemos trasladar a Inglaterra para algunos siglos antes, pero de tierras en donde existían campos comunes, donde existían espacios para que los campesinos los trabajen, y ríos para que sean utilizados por la comunidad, pastos comunes como aparece en ese sector de la imagen, vamos a encontrar que la tierra va a empezar a acercarse, a quedar en menos manos, un único propietario que va a distribuir la tierra de la manera que más le va a convenir en términos económicos, ya con una mano de obra asalariada en algunos casos. Por eso es el ocaso del open field o lo que se conoce como los cercamientos. Así que en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra y en algunos lugares, no en todos, aparece lo que es la propiedad privada, cercada, ya separada de lo que es la comunidad. Sí tenemos en este caso 3 modelos de distribución de la tierra que hay en Europa. Un caso es el caso inglés, y podemos contemplarlo nuevamente en esta filmina que les había mostrado aquí. Tenemos en el caso de Europa del Este, que yo puse acá Polonia, pero se puede pensar en lo que es toda Europa del Este, donde el sistema feudal toma cada vez más fuerza y hay una llamada refeudalización de estos campos y los campesinos son transformados en siervos atados a la tierra, es decir, no podían trasladarse de un lugar a otro, mientras que en el extremo opuesto estaba Inglaterra, en donde un puñado de campesinos ricos van a lograr cercar las tierras, comprarlas, adquirirlas y contratar a trabajadores que van a ser los campesinos pobres. Algunas veces aparece algún eslabón intermedio de campesinos que les van a alquilar los campos y van a transformarse en arrendatarios. Y el resto de los campesinos que ya se habían quedado sin trabajo, muchos van a migrar a las ciudades y van a hacer lo que van a nutrir de trabajadores a las primeras fábricas de la Revolución Industrial. Y en un caso intermedio está Francia. En Francia los campesinos lograron resistir y se mantuvieron en sus propiedades de uso comunal. De todas formas, en Francia los señores feudales van a sufrir algún retroceso y va a tomar vigor lo que es el Estado absolutista, que va a ser el tema con el que voy a abrir el video que acompaña esta presentación. Bueno, espero que les haya servido para comprender la primera parte de Bianchi, de esta autora, y bueno, y que puedan desglosar esta bibliografía de la mejor forma. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.